nuevo orden mundial? ¿O cómo definiríamos un nuevo orden mundial? Bueno, entonces podemos empezar hablando de la expresión nuevo orden. Resulta y sucede que en la historia de las relaciones internacionales se ha asumido que los estados, que son los miembros representativos del sistema internacional, han ocupado unos periodos de tiempo en donde se han ejercido ciertos poderes y ciertos liderazgos. Esos poderes y esos liderazgos entonces nos ha llevado a denominar que determinados periodos de tiempo con ciertos acontecimientos es a lo que hemos llamado un orden mundial. Voy a tratar de poner dos ejemplos, si estoy equivocado entonces me ayudan. Tenemos un periodo antes de las guerras, que fue un periodo liderado por las potencias europeas, sobre todo por su capacidad de expansión y digamos que a la vanguardia de ellos Gran Bretaña, ¿cierto? La fuerza naval más impresionante que ha existido, con los barcos que salían a colonizar el mundo, y finalmente ellos pues en un momento determinado dicen que van a formar una asociación con todos los países que ellos terminaron colonizando, la Commonwealth. Bueno, entonces ahí había un orden mundial, pero aparece el periodo de las guerras, ¿cierto? Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, y una vez que se acaban esas dos guerras, durante las dos guerras hay un desorden, por llamarlo así de alguna manera. Acabadas las dos guerras, sobre todo la segunda, entonces aparece lo que vamos a llamar un orden mundial distinto, diferente, y ese orden mundial lo van a liderar dos grandes bloques. Un bloque liderado, digamos, por aquellos países que tienen un sistema económico capitalista y que asumen que por ese modelo capitalista también tienen un sistema democrático. Y existe del otro lado el otro gran bloque que va a ser liderado por un país que se reconoce con un sistema económico diferente, en un sistema político de orientación socialista, y que va a liderar otro número de países. Y entonces ahí lo que nos vamos a encontrar es lo que se llamó la Guerra Fría, otro orden mundial que digamos fue entre el periodo de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989. No sé si ahí estamos bien. De acuerdo. Entonces, digamos que lo que nos convoca hoy es hacernos la pregunta de los fenómenos que han venido sucediendo. Creo yo que para mí es importante lo que sucedió el 11 de septiembre del año 2001. Y cuando eso pasa, que es lo que hemos denominado, o se ha denominado un ataque terrorista dentro de los Estados Unidos, entonces se asume que ese evento puede generar entonces, digamos, puede ser la piedra en la cual se va a fundar un nuevo orden. Y digamos que eso es lo que se ha propuesto mucho dentro de la geopolítica. Y hoy entonces lo que queremos discutir es cuál es ese orden. Yo tenía como una propuesta, y es que creo que a veces no hay orden, yo creo que a veces hay desorden. Lo que pasa es que hablamos de cuál es ese orden mundial, pero creo que es muy pertinente hablar de que a veces el orden es un desorden, y creo que ese será un tema que más adelante podremos trabajar a partir de las temáticas que vamos a profundizar. Esa era como la parte que quería introducir antes de empezar. Muy bien, muchas gracias. Juan. Oh, no. Qué bueno. Hablando del orden mundial, recuerden que también cuando se disuelve la Unión Soviética y es el señor presidente Bush padre, él declara que entramos a un nuevo orden mundial liderado por los Estados Unidos, pero sustentado en la seguridad y en la corresponsabilidad de los estados. Pero recuerden que ese periodo de 10 años en donde estuvo solo hasta el atentado de las Torres Gemelas, la manera de la proyección del poder de los Estados Unidos se deteriora porque en cada lugar al que visita o en cada lugar al que se sienta, lo que causa es más desorden. Entonces eso va a deteriorar de una u otra manera la aceptación de ese espíritu estadounidense en otros lugares. Y ahí nos encontramos entonces con el ataque de las Torres Gemelas y las dinámicas que eso activaron en términos de proyección de fuerza. Y simultáneamente entonces nos topamos que aunque hay otros países que comienzan a decir desde hace muchísimos años que están infrarrepresentados de una u otra manera, que requieren, o más bien que reclaman un protagonismo más allá
de invitarlos a las convenciones o a los summits. Se llaman en castellano cumbres. Cumbres o rondas. Tenemos eso. Entonces, vamos por ahí. Bueno, y creo que ahí también hay una acotación importante, y es que durante el siglo XX el mundo asistió a un nuevo orden, digamos, que se intentó liderar inicialmente por la Unión de las Naciones, que fracasó y posteriormente daría como resultado el surgimiento de la Organización de Naciones Unidas, que desde mi perspectiva, pues ese no es el tema de hoy, ocupó un lugar interesante, importante, pero no ha sido relevante en las decisiones fundamentales del orden mundial. Porque cuando uno mira tanto las decisiones que ha tomado la ONU, cómo funciona el Consejo de Seguridad, más lo que pasa en la realidad, uno finalmente podría cuestionar mucho cuál es el lugar que la ONU ha ocupado a nivel internacional. Entonces creo que esos nuevos órdenes de ese siglo XX han sido acompañados por organismos multilaterales, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que serían las más representativas. Incluso por ahí va mi reflexión, y es que en esta exposición de nuevo orden mundial, y podríamos acotarlo un poco a lo que decía Juan Guillermo, ya hay estados que se sienten infrarrepresentados y otros que ocupan un sobrevalor en esa representación por la forma en cómo se encuentran en esos entes supranacionales. Entonces ese nuevo orden mundial en el que vivimos ahora también es la sensación que incluso se genera como invitación para los estados-nación, y es la capacidad de extender su soberanía para ser regulada por un ente que se encuentre en ese orden supranacional y ponga las condiciones o los acuerdos en cómo nos relacionamos entre estados. Creo que eso es lo que cobra valor en esos entes supranacionales, y que termina, digamos, el sistema internacional claudicando, cediendo estas formas de interpretación, porque hay inmersas dinámicas de compra, de ventas o de esas interdependencias económicas que finalmente terminan también generando una extensión sobre ese poder de unas naciones sobre otras. Entonces ahí es donde uno hablaría del poder en términos de cuál es el poder ideal, pero también cuál es el poder de facto, ¿cierto? Y vemos que en el sistema internacional siempre ha funcionado y funciona más el poder de facto que el otro, ¿cierto? El poder de facto es cómo yo logro llevar a la realidad lo que yo me propongo y dispongo, y utilizo todos los medios habidos y por haber para que mis objetivos se plasmen en la realidad. Que creo que tenemos una discusión, así como la tuvimos hace unos días, sobre el factor económico, ¿cierto? ¿Qué es lo que está realmente detrás de la situación económica que está sucediendo actualmente? Entonces ahí me atrevería a decir el marco en el que se generan todos estos acuerdos y este nuevo orden, y se llama desarrollo económico, desde una dimensión economicista. Entonces el desarrollo económico entendido como parte del crecimiento y que va a llevar sin lugar a dudas a un desarrollo social. Incluso es así como se define el concepto de cooperación internacional, que se para en los cimientos de un desarrollo económico para tener como consecuencia un desarrollo social. Y es la visión entonces en la que ese mundo occidental, que se siente ganador después de esa Segunda Guerra Mundial, esas únicas democracias, empiezan a pararse sobre el factor pues económico como presente en esa extensión de orden. Y ahí es donde hablamos de los estados de bienestar, Sí. ¿cierto? Cuando se crea esa famosa, ese supuesto de que los estados pueden suministrarle mayor bienestar a un número determinado de poblaciones, y aparecen cuestionamientos porque en otros estados eso no está pasando, ¿cierto? Y digamos que son esas las particularidades. En un lado hay desarrollo, mientras que en el otro hay subdesarrollo. Eso hace parte de eso, de la reflexión sobre orden, pero también desorden. Sí. ¿Cómo funcionó? ¡Tarán! Entonces, En esta imagen que vemos aquí, es de esta organización ACLED. ellos hacen un seguimiento de los diferentes conflictos que hay en el mundo. Voy a adaptar una para que veamos entonces que esto es
los conflictos que ellos declaran que están activos y los categorizan. Ahí alcanzamos a ver los valores en términos de colores y simultáneamente le prestan atención o advierten que estos son los conflictos a los que hay que prestarles atención. ¿Vale? Entonces mira que esto es lo que ellos dicen que hay, ¿vale? Pero esto es lo que advierten que para el 2025 hay que prestarle atención y ahí ha entrado Colombia. Claro, dentro de esta categorización Colombia afortunadamente ha perdido puestos, es decir, todavía estamos en el extremo, pero ya estamos a punto de salir del extremo. Entonces, hacen unas advertencias porque si le prestas atención, vamos a volver aquí, oh no, mira que Ucrania está en índice de nivel alto, pero simultáneamente es el conflicto más letal, mientras que Colombia no es el conflicto más letal, pero tiene categoría de extremo, ¿vale? Con otras características, y es que nuestro conflicto no se va a irradiar, ¿vale? Pero entonces, desde la lógica de Acler, nos vamos a quedar con esa imagen porque es lo que nos va a ayudar entonces a hacer el recorrido frente a las condiciones posibles que nos ayuden a tratar de responder esa pregunta de si vamos hacia un nuevo orden mundial, qué características podría llegar a tener o si realmente es más que lo mismo, ¿vale? Es decir, en el mismo caos creamos caos para aprovechar las dinámicas que se generan. Y lo que está que hoy los Estados Unidos de América con este desorden que anda generando está generando beneficios para ellos. Muy bien, conflictos actuales. Esto es la lógica. Bueno, una de las particularidades interesantes de la gráfica de la imagen que nos trae el profesor Juan Guillermo es, desde mi punto de vista geopolítico, es dónde están ubicados los conflictos, es decir, geográficamente en qué lugar del mundo están. Entonces existe una tendencia a, cuando uno mira los mapamundis y hace distintos análisis, a que las vías de mayor desarrollo a veces están ubicados o en el norte o en algunas situaciones pocas, pero en el sur. Y particularmente es en el eje central del planeta en donde no hay altos índices de desarrollo. Y entonces eso crea preguntas. ¿Por qué? Porque todos esos países que están ahí están ubicados más o menos en esa zona. Entonces una de las preguntas interesantes que habría que hacerse es ¿por qué están ubicados justamente en esa zona geográfica los países en donde por lo menos esta organización nos está llamando la atención, nos está diciendo ahí están los conflictos más intensos a los que hay que prestarle atención durante este año? Particularmente, pues a mí me parece que hay que nombrarlo. Pues digamos que en América Latina tenemos dos países, digamos que en el África, tenemos en el África subsahariana, tenemos por lo menos 8 o 9 países. El conflicto del Medio Oriente, uno de los países, digamos que uno podría representar básicamente en Europa, y nos queda un país asiático, ¿cierto? Pero desde mi punto de vista es que esos países están ubicados en una zona geográfica y no son países con altísimos índices de desarrollo. Y eso hace parte de por qué en esos países se están librando distintos tipos de conflictos. Esa es una de mis opiniones. Está muy bien. Entonces vamos a ir abordando, digamos, lentamente y sin prisa, las lógicas que hay a lo largo de esos conflictos. Yo me voy a parar porque quiero señalar algo. Vamos a empezar por el extremo oriente. Podríamos empezar por Myanmar. ¡Alegría! En Myanmar entonces encontramos varias cosas. Uno, esta costa da al Índico. El Océano Índico hace parte de lo que la India reclama como área de influencia. ¿Listo? Resulta entonces que en Myanmar hay unas fuerzas prodemocráticas que están luchando porque, por supuesto, se instaure una democracia liberal occidental en ese territorio. ¿Vale? Pero se está enfrentando a una junta militar que desoyó la elección que se hizo, depuso al candidato y eligió a sus propios representantes. Entonces hay una junta militar patrocinada por China, porque la China está
promoviendo el conflicto porque resulta, entre tantas cosas que hay, es que se firmaron unos acuerdos con Myanmar para unos puertos. Esos puertos le iban a dar acceso a la China al Índico. ¿Sí vamos bien? Así que el Índico se vuelve, ¿por qué? Para poder sacar sus productos y simultáneamente tener una proyección de fuerza con su marina desde el Índico sin tener que pasar por Malaca, porque esto también está controlado por Indonesia. Entonces, mira que ahí empiezan a sumarse otros elementos. O sea que este conflicto aquí está insuflado por la China, que quiere que la junta militar conserve las condiciones de sus acuerdos, mientras que del otro lado son las fuerzas prodemocráticas, auxiliadas o apoyadas de una u otra manera por poderes adyacentes, a India por ejemplo, que les mantiene la capacidad de combate. Entonces, este es un conflicto que es muy lejano para nosotros, no tengo idea si ustedes le hayan prestado atención a eso, pero mira que es la manera en la que la China podría proyectar su fuerza desde en el Índico sin tener que hacer todo este rodeo y pasar por este estrecho. Ni siquiera tener que pasar por Taiwán. ¿No es esto? Y aumentaría el área de influencia también para la China. Sí, claro, y se la restaría a la India. Entonces ahí estamos viendo cómo uno patrocina al otro. Entonces mira que ya, otra cosa importante, empezamos a ver que ya hay guerras proxies, ya no patrocinadas por los Estados Unidos de América, sino por otras potencias que comienzan a reclamar su lugar de preponderancia, al menos en su espacio. ¿Cierto? Pero entonces ahí me parece importante nombrar un asunto que, digamos, históricamente es muy reconocido, y es que existen los países que son llamados países satélites. Entonces, ¿en qué consiste eso? En que en muchas ocasiones un Estado, cuando tiene mucho poder, ve la necesidad de generar un conflicto en un país satélite, porque él tiene intereses en ese país. Entonces sabe que si genera un conflicto allá, el final de lo que termine ocurriendo traerá beneficios para el Estado, digamos, mucho más poderoso que terminó originando eso en ese país satélite. Claro, generalmente esos conflictos se libran en países satélites que por supuesto son pequeños, que tienen serias dificultades, hay carencias económicas, dificultades de un Estado fuerte o fortalecido, y allí es donde se generan muchas de esas circunstancias. Myanmar terminaría siendo eso, terminaría siendo un lugar en donde uno grande termina diciendo allí hay que generar un proceso, ¿cierto?, del cual yo terminaré sacando réditos. Pero pues yo también me voy a atrever a decir que esa es la forma en que se les enseñó a los otros países podían empezar a actuar. O sea, no nace de la China en este momento, digamos que es la práctica que se ha tenido de forma sistemática frente a otros estados y ahora dijeron, también lo podemos hacer. Pero entonces yo quiero saber si eso queda absolutamente claro en lo que acaba de decir la profesora. Es decir, esto es un asunto de carácter histórico, ¿cierto? Y se ha utilizado esa práctica. Cuba, por ejemplo. En su momento Cuba con la Unión Soviética. Bueno, yo creo que había conflictos como muy fáciles de leer. Vietnam, la división de las dos Coreas, en fin, países que han sido satélites, Pakistán, Afganistán, que han sido países en los cuales se han desatado conflictos para que otro Estado termine obteniendo réditos de eso que allí sucede. Me parece muy importante en el análisis que hacemos que no se nos puede olvidar que hay dos grandes pesos pesados, ¿cierto? Y los profes lo mencionaron. En la parte superior está China, que tiene sus intereses, pero en la otra parte está India, que es uno de los grandes jugadores en el concierto internacional en la actualidad. Un dato sencillo, pero que en geopolítica es muy importante: la India ya superó en número de población a la China, y eso es, en términos geopolíticos, es altamente significativo. Entonces había que tener en cuenta Myanmar, porque justamente está en ese debate entre dos grandes poderosos. ¿Qué otro? ¿Cuál seguimos? Ok, me toca otra vez. Entonces va a ser la creciente Xi. ¿Esto? La creciente Xi, que viene estos estados más Yemen. Que ustedes escucharon el escándalo que hubo porque el secretario de Defensa de los Estados Unidos se puso a escribir en un chat y convocó a un montón de personitas, incluido un periodista, y se genera un escándalo alrededor porque allí se transmiten informaciones muy precisas frente a lo que iba a ocurrir y ocurrió. Se llama la creciente Xi porque entonces va a estar desde Irán, que ya tiene influencia sobre Irak, que ya tiene influencia sobre Siria, que tiene influencia sobre Líbano, y que Irán tiene
milicias proxies, es decir, Irán tiene su guardia republicana, hay que recordar que es una teocracia y que parte de su mito fundacional como república islámica es la destrucción del Estado de Israel y de los Estados Unidos de América. Eso no se nos puede olvidar. Y tiene unos milicias proxies en Líbano, en Siria y en Yemen. Así que eso es lo que llamamos la creciente chií. Los musulmanes tienen dos corrientes, dos lecturas de su propia religión, que son los suníes y los chiíes. Los chiíes son minoría, pero siempre han estado entonces defendiéndose, en consecuencia son más belicosos. Y estos espacios que vemos allí, ese conflicto que se está dando, de una u otra manera, hoy Yemen ha sufrido unos bombardeos muy fuertes por parte de los Estados Unidos, precisamente haciéndole el juego a Israel. Es un asunto de proteger al Estado de Israel. Y por aquí no alcanzamos a ver una islita, vamos a suponer que es este puntico, que se llama Diego García, y en Diego García hay una base naval que le permite a los Estados Unidos ripostar y en consecuencia llegar muy rápido en la vez anterior hablábamos de la tecnología, de cómo esos aviones eran indetectables, así que esos aviones indetectables están allá en Diego García esperando que les den la orden para lanzar esas bombas, haciéndole juego a la dinámica del Estado de Israel, que es la advertencia que se hace en estos momentos frente a la posible agresión de Irán o hacia Irán. Bueno, Juan, pero me parece que es una aclaración importante. Cuando Juan habla de la corriente chií, me parece muy interesante aclarar que ellos, cuando hacen la interpretación a partir del libro sagrado, lo hacen de la manera más conservadora y ortodoxa posible. Que esa es una de las grandes diferencias entre la corriente chií y la corriente suní. Entonces, los chií, que son los que Juan Guillermo en este momento nos está mostrando, lo que hacen es una casi interpretación literal del texto. Entonces, cuando ellos leen el texto sagrado, lo asumen de manera literal, como está escrito, y por eso el profe les aclaraba que en el origen fundacional de Irán está claro que parte de su objetivo será poder terminar con el Estado de Israel y que uno de sus grandes enemigos es Estados Unidos, porque la doctrina lo aclara de esa manera, porque la interpretación se ha hecho de esa manera. Y cuando el profe aclara que es una teocracia, es porque tenemos que tener claro que en esos estados no hay separación de poder. ¿A qué me refiero con eso? A que la religión es el eje central de todo el poder político y económico. Entonces, cuando uno tiene un país en donde la religión ocupa el lugar central, tiene que tener conocimiento de que hay unas restricciones, unas interpretaciones, unas percepciones de la realidad muy distintas a las occidentales, ¿cierto? Allí se gobierna básicamente a partir de lo que el libro sagrado dice y propone. Y se asume que como el libro sagrado lo propone, así se tiene que hacer y se tiene que realizar. Entonces, es una de las grandes diferencias entre esa vertiente chií y la vertiente suní. Me parece también importante aclarar que en esos países que el profe está mencionando, para mí, digamos que el poderoso y el fuerte ahí, el que mayor influencia tiene es Irán. Y que a partir de su revolución ha logrado, digamos, expandir, que era lo que el profe estaba aclarando, su poder a otros territorios. Y lo ha hecho, como creo que la profe Diana lo ha aclarado ahorita, de la manera en que ya la historia ha enseñado. Es decir, yo puedo empezar a subsidiar algunos grupos que hagan actividades en otros lugares para que ellos representen de una manera u otra mis intereses. Y eso es lo que Irán hace. También como aclarar que el Medio Oriente ha sido históricamente una zona de conflictos y que mientras la vertiente chií se separa de Estados Unidos ha buscado su acercamiento a la vertiente suní. Dentro de ellos, tal vez el más representativo, Arabia Saudita, que es, digamos, el gran aliado de los Estados Unidos fuera de Israel en la zona del Medio Oriente. Para mí también es importante entonces hacer la claridad de que cuando hablamos de conflictos no los estamos invitando a tomar partido ni a generar juicios sobre el conflicto, porque podríamos pensarlo incluso con una mirada de Occidente, terminar haciendo juicios de valor sobre lo que el otro entiende como valioso e importante y eso pues realmente explicárselo a otros como complejo.
cómo le hago sentir al otro lo que para mí es valioso, lo que me duele, lo que le voy a dar importancia. Está clarísimo entonces que para ellos esa mirada va a estar desde la religiosidad y cómo entienden esa palabra o esa forma de acceder a lo que se les ha prometido a través de ese Corán posiblemente. ¿Sí? Bueno, y me parece muy importante lo que la propia Diana aclara por una razón. A mí me gustaría como hacer una aclaración muy importante. Los medios de comunicación, y entre ellos el cine y actualmente los videojuegos, son una gran estrategia de mercadeo para que nos vendan esa versión que la propia Diana estaba aclarando. Entonces, a través de los medios de comunicación se nos informa quiénes son, comillas, los buenos, quiénes son, comillas, los malos. Pero detrás de eso, por supuesto que hay un poder ideológico tratando de convencer al otro para que el otro asuma esas posiciones. Y la aclaración que hizo la profe Diana es: no es nuestro interés, nunca lo ha sido y jamás lo será. No es para que asumamos posiciones aquí, decir esto, aquello, no. Esta es la información que tenemos y esa es la que queremos suministrar. Y entonces para mí importante en este conflicto, lo que mencionabas al inicio, y es como el 9/11, el 2001, ese 11 de septiembre, parte la historia un poco más contemporánea en cómo se genera esa proyección de seguridad y de quién nos debemos proteger y cómo le generamos a eso un arquetipo también para que el otro sienta que tiene que defenderse de ese que parece extraño, que tiene ciertos comportamientos, que se pone cierta vestimenta, que luce de cierta manera. Te lo decías también, hay que ponerle la figura o hay que ponerle una cara como a lo que sea considerado para ese momento el enemigo, y el que va a empezar a cargar con la figura de terrorismo. Esa figura va a ser clave en ese conflicto. Bueno, y ahí solamente una aclaración, no creo que profundicemos en esto, es solamente aclarar, siempre se nos muestra al otro como diferente, para poder generar procesos de identificación, ¿cierto? Entonces, si el otro es diferente, no se parece a mí, entonces yo me busco identificarme con aquellos que sí se parecen a mí. Y eso justifica las ideologías, los procesos que se han utilizado. Vamos al África. En el África están saliendo estos, la Francia está siendo expulsada, ya fue expulsada, ya sacó sus tropas desde Mali, que fue la última posición. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Franca. La Francia-Afrique. La Francia-Afrique se acabó, es decir, hay una lógica de aproximación desde la Francia hacia sus excolonias y había digamos unos acuerdos tácitos de intercambio comercial, económico, social. Pero hay una cosa ahí que me parece, es muy histórica, es muy antigua, pero me parece importante tenerlo en cuenta porque lo que hoy está pasando creo que se explica debido a eso. El continente africano fue el último territorio en tratar de ser descolonizado. Ese factor es importante en la geopolítica africana. Hay dos. Cuando uno mira, y ahí se puede ver claramente, el mapa de los países africanos fueron trazados con regla. Y eso no se nos puede olvidar, porque fue una repartición de tierras. ¿Qué hicieron los europeos básicamente a partir de las colonizaciones que ellos hicieron allí? Los profes me ayudan. Los europeos llegaron, colonizaron, explotaron, subordinaron, sacaron réditos y se querían quedar con algo. Lo que ha venido pasando a finales del siglo XX y comienzos del XXI es que esos países africanos han reclamado sus derechos al autogobierno, a liderarse por sí mismos, y ha traído como consecuencia estos fenómenos de los que estamos hablando. Lo que está pasando hoy con la Francia. Yo me atrevería a hacer otra pregunta, y es ¿por qué solamente hasta el año pasado y empieza a incomodar? Eso está muy divertido. Empieza a incomodar porque la Federación de Rusia entra al África. Entonces, y ahí no se nos puede olvidar que esos procesos de independencia africanos fueron patrocinados por la Unión Soviética. En consecuencia, el africano hoy responde: es que aquí estuvieron primero los rusos y nos ayudaron. Y ahí aparecen otras lógicas. Entonces, en esa región, al menos en el Sahel, en la costa del África Occidental, ya no están las fuerzas, es decir, está Wagner y otras fuerzas mercenarias de la Federación de Rusia. Y hay otros dos conflictos que es en la región de los Grandes Lagos, que sería el Congo y Sudán.
Entonces, en Sudán está Egipto presionando, porque pues, Sudán al fin y al cabo está justo en su frontera y necesita que eso se resuelva. Entonces, Egipto patrocina a las fuerzas nacionalistas para que impiden que los rebeldes pues, se tomen el poder. Y en la región de los Grandes Lagos son los vecinos los que andan patrocinando que el conflicto se amplifique, porque es un asunto de expansionismo ya, pero ya de la misma África, de nuevo patrocinado por la Federación de Rusia. Entonces la Federación de Rusia anda, recuerda que es una potencia muy barata, la Federación de Rusia patrocina esos conflictos en otros espacios para causar desorden. Recuerda que la lógica hoy, una de las premisas es caos. En esto, lo que buscamos es caos. Entonces va por ahí, desestabilizar la región, expulsar los antiguos poderes coloniales y reemplazarlos. Bueno, y eso se logra, en mi perspectiva, yo puedo estar equivocado, porque hay una especie de estados muy fracasados. Es decir, hay dos regiones para mí, esta opinión puede generar escozor, pero hay dos regiones a nivel mundial que son Latinoamérica y África, en donde los estados en muchas ocasiones no han logrado llevar a cabo la fundación, la consolidación y el ejercicio práctico de lo que representa un estado fuerte. Y en este momento estamos hablando de África, entonces ese es el caldo de cultivo en donde yo puedo justamente patrocinar y generar esos conflictos y esos desórdenes para luego obtener réditos. Pero me parece importante aclarar que no hay estados fuertes, no hay estados consolidados. Y eso es muy importante porque es allí en donde yo más puedo tener influencia, cuando el Estado no está fortalecido. Muy bien, entonces nos quedarían estos dos que ya serían las Américas. Y Ucrania. Ah, bueno, ahorita tenemos hasta Ucrania. Listo. Vamos hasta las Estamos en el eje. y vamos en el eje. Vamos a empezar por México. ¿Listo? La disputa con México es un asunto de violencia desde los carteles, son grupos organizados de crimen internacional que tienen una financiación casi infinita a través del flujo de droga, del dinero de la droga, pero en particular ahora es el asunto del fentanilo y el tráfico de sustancias químicas artificiales, ya no es un asunto de la cocaína. Más sintéticas. Son sintéticas, drogas sintéticas. Que es lo que acusa a Estados Unidos a México de que no controla el ingreso de fentanilo. Y la extensión de la acusación llega hasta la China porque la China es la que genera esos productos. Si la China hace fentanilo, los mexicanos la comercializan. Esa es la acusación. Y también es el reflejo de que durante el gobierno de Manuel López Obrador al narco no se le combatió, porque la lógica de Manuel López Obrador era abrazos, no balas. Abrazos, no balazos. Abrazos, gracias, abrazos, no balazos. Eso era lo que decía el señor presidente, Con la misma. que se parece. No, listo. Por hacerlos con amor. Entonces, esa es también la otra dinámica que se expresa también en Colombia, que por eso empezaba por México, para que digamos que hay una aproximación hacia esas bandas criminales organizadas que hoy están defendiendo intereses del narcotráfico y para conservar unos ingresos de esa economía ilegal. Bueno, pero entonces yo creo que otra vez que ahí hay un caldo de cultivo, ¿cierto? Otra vez, mis opiniones pues, no buscan eso, pero a veces logran como levantar opiniones contradictorias. Estados fracasados, es decir, no hay un Estado sólido, no hay un Estado que controle las armas, no hay un Estado que suministre los servicios públicos, la educación, que ayude con los procesos de alimentación, en donde haya una gran infraestructura, que llegue a todos los territorios, en donde las personas se sientan netamente participantes del Estado y la política, en donde las minorías como los indígenas o en nuestro caso las negritudes se sientan representativas. Eso no pasa ni en México ni en Colombia. Y eso lo único que genera es una visión de que se puede hacer dinero de ciertas maneras. Yo no voy a utilizar la palabra que utilizan por ahí popularmente porque creo que eso no es. Es buscar la producción de dinero. Y esa producción de dinero se busca a través de básicamente circunstancias ilegales. En este caso, la producción de sustancias ilícitas y ahora de sustancias químicas, sintéticas. Bueno, ahí también me gustaría invitarlos a esa gran promesa que se le hizo al mundo a través de las democracias.
y es el logro pues o el potencial desarrollo económico que se le prometió a todos, pero no todos podían tener acceso a lo mismo, las dinámicas no iban a ser iguales. Entonces yo creo que también se idealizan ciertas formas de desarrollo, se encaminan hacia esas figuras y después se les cobra de alguna manera lo que le incomoda. En este caso voy a hablar un poco de las drogas y es también que le incomoda a Estados Unidos frente a la droga. Posiblemente, se me ocurre pues una de las cosas es el no control del dinero. ¿Qué pasa cuando el dinero o las drogas se pagan en dólares y los dólares salen del territorio estadounidense, se pierde el control de la moneda, hay que generar nueva emisión y es que eso también cuesta? ¿Cómo controlo que otros, pues, que posiblemente llega acá al pago y queda enterrado en caletas? ¿Cómo controlamos eso? ¿Cómo se controla? Pues me gustaría también invitarlos que ese posiblemente es el interés también que se tiene sobre aspectos de droga. Creo que ayer lo hablábamos en una clase y decíamos, el problema real de la droga es la no legalización de la misma. Entonces seguimos poniendo cada vez más los muertos. Y la legalización no quiero decir con eso pues que hay que hacer fila para consumir, no, estoy diciendo es, en este momento Colombia por ejemplo tiene legalizado algunos aspectos de consumo y algunos de producción, pero no el de comercialización. Eso se sigue entregando a estos grupos al margen de la ley o lo siguen patrocinando, y ahí hay un conflicto. Posiblemente también ahí hay ese caldo de cultivo, esas personas que llegan ahí, que tienen que generar ese microtráfico y que esa es una afectación de orden social, que se escala a proyección pues de conflicto internacional. Pero ahí creo que hay una aclaración importante cuando hablas de la promesa, que me parece importante recordar a Joseph Stiglitz cuando decía, a todos nos propusieron que la globalización era el camino. Entonces vamos a globalizarnos y con esto todos vamos a lograr desarrollo y prosperidad. Pero la pregunta es, ¿desarrollo y prosperidad para quiénes? O sea, ¿quiénes fueron los que quedaron endeudados después de ese sistema de globalización? ¿A quiénes fueron los que la globalización les siguió cobrando los grandes intereses a partir de la deuda? Y esa deuda era patrocinada por el Fondo Monetario Internacional y cada vez que llegaba un gobierno y se leía, seguía pidiendo más deuda y los organismos internacionales lo que seguían era generando más causas del subdesarrollo que ese prometido de que todos vamos a crecer. No todos crecimos. No todos crecimos y no todos crecimos al mismo nivel. Y eso hace parte de ese cambio del cultivo del que la profe ya hablaba. Sí, hay formas a través de las cuales uno puede buscar cómo obtener réditos económicos y los factores legales permiten eso. Y además, el consumo de sustancias es tal vez uno de los factores que más rápido a nivel mundial tiene ese efecto. Es decir, yo empiezo a comercializar esta vaina y esto produce dinero en cantidades en un tiempo demasiado corto. Y otra vez, los estados fracasados son el caldo de cultivo para que esos negocios ilícitos se puedan producir en esas sociedades en donde no hay estado, hay abandono, no hay educación, no hay infraestructura, no hay desarrollo, etcétera, etcétera. Muy bien. Y nos quedaría entonces Ucrania, el último escenario desde la lógica de estos conflictos que generan más caos y sobre el que se ha generado muchísima presión precisamente porque la lógica es que sin ayuda internacional Ucrania no es capaz de soportar la presión de la Federación Rusa. Pero la hemos abordado en otros espacios que podríamos decir al respecto. A mí me parece relevante aclarar que ese conflicto que parece en el escenario geográfico, cuando uno lo ve, parece que el conflicto fuera entre Ucrania y Rusia. Y yo creo que sí hay que abrir un poquito más el panorama. Intereses. Rusia tiene intereses hacia el Mar Negro, buscar las vías de acceso al mar, cómo poder sacar sus productos y tener el control del gas, ¿cierto? Que históricamente se lo ha vendido a Europa. Y fuera de tener esa intencionalidad en Ucrania, para mí también hay un papel que ha jugado Estados Unidos y la OTAN frente a Ucrania. Porque a Rusia se le dijo en algún momento que la OTAN no iba a expandir, no iba a crecer y no iba a incluir nuevos países. Y eso no sucedió, al contrario, eso sí sucedió. La OTAN se siguió expandiendo. Entonces el otro, desde su mirada, dijo, ¿cómo así? Estos no pues que no se iban a crecer, siguieron creciendo. Y entonces yo tengo que buscar maneras de cómo defenderme de esa organización que cada vez está más cerca.
dato importante, crecer significa bases militares, crecer significa poder poner misiles, crecer significa que cada vez yo tengo el enemigo más cerca. Y esa es una de las respuestas que Rusia toma frente a Ucrania y dice, bueno, yo tengo intereses económicos, pero entonces también tengo intereses de protección y de cuidado. Otra vez, como una reacción frente a las decisiones que Estados Unidos y la OTAN tomaron en los últimos años. Entonces creo que es importante recordar que lo más importante para los estados es la conservación del mismo estado, antes que cualquier cosa, que cualquier escenario de idealismo político que posiblemente lo pueda abordar. Lo primero es perseverar como estado, y entonces la respuesta ya no la entendemos tan ilógica por parte de Rusia. Si es eso, si estos están creciendo, yo tengo la capacidad o tengo la amenaza de poder perder territorio, pues hay que defender. Entonces ellos lo van a llamar la ofensiva, no lo llaman guerra, ¿cierto? Operación Militar Especial. ¿Qué nombre? Sí, porque recuerde que es delito llamar la guerra. Guerra, exacto. Da prisión, da 2 años de prisión si dices guerra. En Rusia. Si publicas en Twitter, en Telegram, en cualquier lugar, en cualquier red social la palabra guerra o criticas al ejército, 2 años de prisión. De 2 a 10 años. Y esto es el último dato, que son cosas que no vemos en medios de comunicación. Las personas que protestan en Rusia son las madres de los hijos que son puestos como carne en cañón en ese conflicto allá entre Rusia y Ucrania. Ellas son las que salen a protestar y no las vemos en los medios de comunicación. Listo, ahí sigamos. Vamos, saltamos hasta... Va a pasar esto rapidito. Son los diferentes conflictos y las maneras en las que la organización genera las condiciones. Nos faltaba Israel, pero ya sabemos entonces que está enmarcado en esa disputa. Y eso nos lleva entonces a este espacio que se ha generado un conjunto de países que nace como un acrónimo que se llaman los BRICS, que desde el 2023 están buscando una expansión, y que en esta imagen alcanzamos a ver los países originarios, a los que se hicieron las invitaciones y algunos posibles candidatos. Recordando entonces que los BRICS realmente nacen como el acrónimo de una analista de riesgos, y después ellos van siendo conscientes de que si se unen pueden generar condiciones favorables en escenarios de negociación, y han invitado a otros estados. 2 de esos estados, uno es la Argentina, pero desde que ganó el señor Milei, el señor presidente Milei, Argentina dice no voy a entrar a los BRICS. Y Arabia Saudí, que también está invitada, se lo está pensando porque es que en ese mismo espacio está Irán. E Irán es su oponente estratégico, entonces no necesariamente quiero compartir. De las 2 vertientes que hablamos ahora, mientras Irán es quien lidera la vertiente chií, Arabia Saudita es quien lidera la vertiente suní, y por eso tienen que tomar decisiones de si ingresa a una organización en donde está el otro gran polo y enemigo de la zona que yo ocupo, que es el Medio Oriente. Entonces, cuando escuchamos con frecuencia hablar de los BRICS y que los BRICS están buscando entonces aprovechar ese nuevo orden mundial o construir ese nuevo orden mundial, entonces aquí traemos unas imágenes que nos ayudan a entender. Bueno, pero antes de que Juanji pase con eso, porque para mí la imagen es supremamente interesante, que no se nos olvide cómo nacieron, y 2, la propuesta que había, ¿cierto? Entonces la propuesta es, bueno, vamos a crear una organización internacional, otra vez como lo dicen sus siglas, Brasil, Rusia, y India, China y Sudáfrica. Pero adicional, profe, que tiene una condición en común, y es estados con categoría de emergencias. Empiezan a decir entonces que en ese desarrollo económico han superado niveles de pobreza y se pueden encontrar diferente a las apropiaciones que se han hecho en otros lugares, entonces no necesariamente cobijados por un concepto de Consejo de Seguridad, que lo mencionabas ahorita, o esos colectivos que ya tenían integrados otras formas de desarrollo. Entonces aparece pues esa visión de emergentes. Bueno, y con esa visión creo que el emergente era muy económico, Sí. ¿cierto? Estos son los que más van a crecer económicamente y van a surgir en el mundo, y entonces, ¿qué mirada tienen ellos juntos? Porque, pues, como dijo el propio Juan Guillermo, antes no estaban juntos, se propone eso y entonces se sientan en la mesa. Cosas interesantes que uno podría mirar de los BRICS así rapidito antes de que pasemos al análisis. El territorio.
¿cierto? Entonces, ¿qué territorio tiene Brasil? ¿Qué territorio tiene Rusia? ¿Qué territorio tiene China? ¿Qué territorio tiene India? Segundo aspecto importante, la población, ¿cierto? Estamos hablando de 1.400 millones de habitantes en la China y demás supera esa cifra en la India. Entonces, y Brasil viene a ser, por lo menos demográficamente, en nuestro territorio el más poblado, más de 200 millones de habitantes. Entonces, cuando uno empieza a ver territorio y empieza a ver población y dice que se juntaron por su prosperidad económica, entonces uno abre una ventanita y dice, a estos hay que prestarle atención. Porque si estos tienen territorio, tienen un gran número de población y crecen económicamente como están creciendo, sí van a ocupar un lugar muy importante en la estrategia del orden mundial de aquí en adelante, ¿cierto? En esa geopolítica y en ese tablero de ajedrez de cómo se va a jugar. Entonces creo que eso es importante dejarlo claro. Y enseguida se les ocurre, ¿y por qué no seguimos invitando? ¿Cierto? A ver si esta organización puede seguir creciendo, porque hay unos intereses. Pero ya vamos a mirar en las otras imágenes las reflexiones que hay. Veamos. Entonces reconocemos que por un lado están los BRICS, Que están ahí representados, más sus invitados, y aquí están representados los 7 países del G7. Que si comparamos entonces el PIB, el Producto Interno Bruto Mundial, hoy los BRICS tienen más capacidad de Producto Interno Mundial que el G7. o sea, el G7 ya de una u otra manera comienza a ser un convidado de piedra. Ya esos 7 actores no son suficientes para resolver crisis. ¿Ya? O sea que ahí es cuando uno empieza a entender porque ellos reclaman, hey, nosotros estamos aquí, prestemos atención, que no ha sido nada fácil, uno de ellos ha declarado una guerra, nuestra. Y bueno, y es que la gobernanza global que hay, con las instituciones de las que hemos conversado ahorita, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad y su Consejo de Seguridad no se reforma y ya no representa el mundo que había en 1946. Y hay que hacer simplemente la aclaración de que la reforma a la Organización de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad está sobre el papel hace muchísimos años. Pero los estados que tienen mayor poder pues han tomado la decisión de no hacer la modificación de la organización ni del Consejo de Seguridad. Desde mi perspectiva, yo me puedo equivocar, eso es más perjudicial que cualquier otra cosa. Porque como lo decían ahorita los profes, ya se está demostrando cuál es el poder en este término económico, pero ahorita lo decíamos, no solo económico, también es de territorio, también es de población, también es de producción. Entonces a estos hay que tenerlos en cuenta porque están en el tablero y ocupan un lugar importantísimo. Entonces no se trata de que no los vemos, no los vislumbramos, no les prestamos atención, no, aquí estamos, ¿cierto amigo? Aquí estoy y por más que no me quieras ver, aquí voy a estar y cada vez ejerzo más capacidad y tengo más poder. Entonces, aunque no me quieras ver, yo ejerzo poder y lo vas a terminar viendo si no lo quieres ver. Me parece que eso es importante en el escenario. Entonces, aquí está desde lo económico y sigamos viendo otras variables. La población, ¿vale? El comparativo. Entonces, en la sumatoria, si esos nuevos BRICS, es decir, recuerden que esta gráfica estaba en el momento en donde Argentina había dicho sí, pero recuerden que como ganan las elecciones del señor presidente Milei, luego rechaza la invitación. Entonces, esto dice que no. E incluye a Arabia Saudí haciendo la aclaración de que diplomáticamente no ha aceptado. ¿Listo? Así que en conjunto suman el 47% de la población mundial. ¿Listo? O sea, vuelve la tesis que expone Felipe, entonces nos encuentra aquí una demostración. Pero entonces ahí hay que pensar que la población significa, en términos geopolíticos, muchas cosas, ¿cierto? Población significa, por ejemplo, mano de obra. Población significa grandes cerebros y grandes capacidades para desarrollo científico y tecnológico. Población significa que yo tengo la capacidad de generar a mayor cantidad de población un mayor dominio cultural. No sé si esa posición mía está clara. Poder blando. Poder blando, porque yo puedo expandir mi cultura en la medida en que tengo más población, el fenómeno que hoy está viendo Europa. En Europa hay una serie de minorías que ya no son tan minorías y que al migrar allá llegaron y dijeron, pero es que yo cuando migro con mi cultura. Entonces yo quiero que aquí mi cultura empiece a primar. Se considera
ese es el impacto que tiene un número poblacional. Entonces a mí se me parece demasiado relevante aclarar que estamos hablando de que los BRICS representan casi la mitad de la población del mundo. Entonces ahí hay un gran poder, y ese poder es tanto fáctico como blando, de ambos, ¿cierto? Entonces uno no puede decir, ay no, como olvidémonos, no, de mí no te puedes olvidar porque está hablando de la mitad de la población mundial. Entonces no me pueden olvidar de mí. Ese dato es más relevante. Sí, pero lo que acabas de decir me parece muy divertido para que lo pongamos en las próximas conversaciones, y eso se llama el islamismo político. La manera en la que el Islam llega a un territorio y comienza a generar condiciones para que sea el poder dominante. Lo que se busca es terminar al otro ideologizándolo para que él termine pensando de la manera adecuada que yo necesito para que sus ideas estén acorde con las mías. Y ese es el poder blando del que hablaba la profe Diana. Con eso yo logro gobernar y ejercer poder sobre el otro. Entonces es muy importante cómo logro dominar al otro de manera ideológica, porque al fin y al cabo, si lo gobierno de esa manera, va a favorecer mis intereses y no los intereses que tenía, ¿cierto? Y eso se hace hoy a través de todos los medios de comunicación, internet, todas las plataformas que existen, etcétera, etcétera. Yo insisto, para mí el cine sigue siendo una herramienta súper poderosa a la que hay que ponerle mucho Y cuidado. por eso no es curioso que haya, nacido Hollywood. Pues tenemos a Hollywood con la narrativa estadounidense, pero tenemos a Bollywood con la narrativa pues, de la India. Y ahí vamos a entender cosas también. Sí, y a ese mismo nivel, pues eso no lo vamos a analizar hoy, pero las grandes plataformas suministrando información. Y pues otra vez, yo espero que mis opiniones no creen como eso, pero el nivel de consumo de plataformas es océano. Y no sé hasta dónde las personas son conscientes que ahí hay una ideología que viene, que informa y que va orientando la manera de pensar de muchas personas. Eso se busca y eso se logra y eso es poder blando. Entonces tenerlo en cuenta. Muy bien. Población. Vamos al otro. Esto es producción de petróleo, esto es energía. Así que entre todos los miembros y los nuevos, entonces mira que alcanzan a sumar el 43% de la producción de energía, al menos en hidrocarburos. ¿Ya? O sea que tienen la capacidad de generar energía barata que les suministre condiciones de competitividad en esa internacional. Bueno, y ese tema lo voy a dar para el final, pero ahí también tenemos grandes participantes de lo que son nuevas fuentes de energía, ¿cierto? Entonces no solamente tienen estas, sino que tienen las nuevas fuentes de energía. Entonces otra vez, téngame en cuenta que es que todo el mundo funciona hoy con energía y yo soy el que la produce, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces la población y petróleo. Vamos a las exportaciones. Entonces aquí en las exportaciones es cuando aparece la disparidad. Porque en esta ocasión ya se nos invierte, hay un pareto. Pero con los nuevos actores ya generan el 30% del flujo del comercio internacional. El 30% ya sabemos que son casi la mitad del mundo, que produce casi la mitad de la energía, pero solo brinda el 30% del comercio internacional. Y ahí es donde vemos cómo las regiones se desarrollaron diferentes, porque les dieron diferentes vocaciones económicas en su momento de acuerdo a los procesos de colonización. De acuerdo. Muy bien, y eso nos lleva entonces a que ellos crearon un banco. Nos juntamos y creamos un banco, y recuerden que los BRICS están tratando de lograr que el dólar deje de ser la moneda de referencia. Pero en este banco que han creado los BRICS y al que han invitado a Colombia, vamos a ver qué dice el señor presidente Petro. Miren las monedas de reserva que se utilizan para generar los créditos. ¿Y cuál es el mayor? Si estoy tratando de sustituir una moneda y utilizar o mi renminbi o que es el yuan chino, el renminbi, ¿listo? El yuan renminbi, pero terminamos generando todos los créditos en dólares, porque es que ¿cómo va a ser líquido esas otras monedas? ¿Quién me va a comprar las rupias? ¿Quién va a querer rupias? Tengo 10 millones de rupias. Ni siquiera capacidad de cambio tenemos porque no lo entendemos como monedas paritarias. Entonces, ¿quién? Así que volvemos al asunto.
el factor financiero se vuelve a recostar sobre la divisa o la unidad monetaria que se quiere reemplazar. ¿Cómo hacer? Pero vamos. O sea, esa es una dinámica que hay. Criptomoneda entraría ahí. Ahí está, ¿cierto? Ahí está puesto sobre la mesa. Bueno, y en mi opinión, creo que esto es muy importante porque esto nos permite vislumbrar qué está pasando en este año a partir del nombramiento y de asumir el poder la presidencia de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, y las decisiones que está llevando a cabo. Porque en un análisis anterior que ya habíamos hecho, se logra vislumbrar cuál es el interés final que tiene Estados Unidos. Entonces, un datico por ahí importante de un informe que fue publicado por Morgan Stanley es que la deuda de los Estados Unidos para el año 2020 era de 6 trillones y para el año 2024 es de 30 trillones. Entonces, ese dato es altamente significativo para tener en cuenta que en estos años la deuda se ha multiplicado y eso obedece a los factores de los que ya habíamos hablado en la charla anterior, de que parece que Trump está cogiendo el tablero y le está pegando patadas, pero realmente lo que busca detrás de eso es cómo renegociar la deuda, que está en dólares, y cómo poder obligar a los otros, porque yo tengo poder, a que ellos empiecen a renegociar conmigo los aranceles para que pase con mi moneda lo que yo necesito que pase. ¿Por qué hay que pegarle al tablero? Pues porque hay que pagar 30 trillones en la deuda que tenemos. Entonces por eso hay que sacudir el tablero. Mi posición es un poco de prospectiva, y me puedo equivocar por supuesto, es que Estados Unidos alcanzó a vislumbrar su debacle económico en los próximos años. Y la decisión que toman los organismos internos es o hacemos algo ya o definitivamente no tenemos solución. Y están siguiendo el librito porque ellos son muy juiciosos en seguir el librito y todo lo que está sucediendo actualmente es eso, es buscar la renegociación de la deuda. Y para eso se necesita que el dólar tenga un precio muy distinto al que hoy tiene y que eso pueda hacer que las negociaciones con los otros países sean diferentes. Al final creo yo que también hay un interés de que haya un nuevo proceso de industrialización dentro de los Estados Unidos para ayudar a dinamizar su economía interna. Entonces hablamos, hay varias cositas como de traducir. La invitación de Trump de la relocalización empresarial va a cobrar sentido ahí. Necesitamos que la empresa vuelva a producir en Estados Unidos y que la mano de obra que se genera a través de la generación de producción quede en los hombros de los nativos estadounidenses en este caso. La posición de deuda está clara, pero adicional que no se nos olvide que la deuda la tienen con los entes supranacionales en los que Estados Unidos tiene la mayor participación como como prestatario. Entonces presta el dinero, pero él también pide el préstamo y eso empieza a generar también cierto, pues como juez y parte de los procesos. La posición de deuda de la renegociación parece que es esa mirada, pero adicional me gustaría invitarlos a un concepto que es cómo se aplana la tierra, ¿cierto? La tierra es plana, es el texto, pero una forma de aplanarse o de una forma en cómo nos acercamos, lo decías ahorita, es las plataformas, eso nos acerca a los discursos, no es gratuito que ahora nos guste el K-pop, que nos guste lo coreano, que tengamos tendencias de consumo que vayan en esa dirección, es una forma de aplanarnos, es una forma de acercarnos, no pues para llevarnos al concepto de terraplanistas, sino de cómo nos acercamos culturalmente para poder hacer extensión a través del poder plano. Habría un ejercicio interesante que hacer y es cómo sería posible definir cuál sería el humano promedio hoy. Y probablemente nos dé como resultado que sería o un chino o un indio. Sería alrededor de 20 a 30 años, sabe su idioma nativo, sabe inglés, sabe de cómputo y escucha cierto tipo de música. Probablemente ese ejercicio nos dé por ahí cómo sería el promedio del humano hoy a nivel mundial. Bueno, una aclaración que quiero hacer, porque creo que ya también tenemos que ir cerrando tema, pienso yo, es que en ese nuevo orden mundial, para mí, yo puedo estar equivocado, hay que ponerle cuidado a 3 ejes. El eje de las Américas, liderado por Estados Unidos y con esas modificaciones que quiere hacer en su economía. El eje de las Europas, con la Unión Europea, con todos los problemas que hoy tiene.
y un eje euroasiático liderado por Rusia y liderado por China. Para mí, en ese nuevo orden-desorden va a haber ahí una guerra de carácter económico. No la llamemos guerra, ¿cierto? Llamémosla conflicto. Va a haber un conflicto económico liderado por esas tres aristas. Entonces dependerá mucho en la economía mundial cómo se muevan esas grandes potencias en ese nuevo orden mundial. Porque lo que estamos asistiendo es que entre Estados Unidos y Europa parece que hay una zanja que se puede abrir y que no sabemos si se va a volver a acercar o no. Entonces creería yo que en esa visión próxima ponerle cuidado a ese desarrollo económico. Uno en las Américas, uno en Europa y uno en Euroasia. Me parece interesante esa posición y yo me voy a atrever a decir que el nuevo orden mundial se va a disputar entre los países miembros de la OTAN, que es ahí donde va a salir la nueva figura de dominancia, pues de dominación. Ya hay una apuesta, digamos, desde la participación de los países que había propuesto Biden, parece que a Trump no le interesa mucho, pero creo que el conflicto entre Rusia y Ucrania puede terminar favoreciendo la reconstrucción, que es para lo que se sale a guerra. Y esa reconstrucción va a terminar en los hombros del que ponga o el que tenga la capacidad de mayor proyección. Esa sería pues de pronto mi invitación a incluir ese espacio. Bueno, ¿Y vos qué piensas? no, ahí porque ya va Ay, porque para ya va que a cambiar de tomemos tema, esta. claro que sí. Dentro del nuevo orden. Entonces, tratando en ese orden-desorden, nos topamos entonces que también quizás hay actores que uno nunca nombra, pero ahí está Turquía, Ah, Polonia, sí. está Polonia, también mira, yo que no soy nadie, yo apuesto por Polonia. Porque ya somos dos que apostamos por Polonia. Yo no, pues, Polonia es, por ahora. hoy, Polonia para empezar tiene independencia en la gestión de su política monetaria. Ellos tienen zloty, ellos no tienen euro, así que la política monetaria no es comunitaria, es de ellos, en consecuencia son soberanos. Segundo, es el ejército de tierra, mar y aire más grande que tiene Europa hoy. Y con el conflicto en Ucrania hizo el negocio maravilloso y fue entregar tecnología soviética Antigua. de 60, 50, 40 años y recibir equipamiento de última generación por parte de los Estados Unidos de América. O sea que recambió toda su estructura de defensa y hoy es ese actor, además de que Polonia es el límite. Polonia tiene las últimas montañas que son capaces de separar de las planicies y de la estepa que lleva hacia la Federación de hoy de Rusia. Entonces Polonia es fundamental. También va por ahí. Listo, ya. No sé si cambio de escenario. Sí. Bueno, cambiamos de escenario. Entonces, una de las propuestas mías, pues porque a mí me gusta hacer esta vaina, esto se llama prospectiva, y pues ese es, digamos, perdón, el método que más me interesa en la geopolítica, es dónde se va a librar la nueva guerra. Listo, esa era mi propuesta. Entonces, la nueva guerra incluye, uno, inteligencia artificial. Listo, y esa inteligencia artificial tiene un dominante en el mundo y se llama China. Nadie llega a los niveles que los chinos han llegado del desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. Segundo escenario para mí importante de aquí para el futuro, computación cuántica. Quienes la han liderado son los Estados Unidos, pero la Unión Europea no se le ha quedado y ahí va con sus grandes pinos. Ellos juntos pueden hacer muchas cosas, entonces ahí van los europeos. Tercer escenario para mí importante, lo que se están llamando actualmente los minerales raros, ¿cierto? Que creo que ahí ya tenemos que abrir un poquito el panorama, y es que esos minerales no están solos en el planeta, ¿cierto? Entonces la geopolítica ya no es esa geopolítica en la que hablamos de Spiderman y de hay que mirar solo el océano, no, ya hay que mirar es el espacio y qué podemos gobernar y dominar allá. Y en esas rutas, para mí es muy importante discutir entre esas tres quiénes van a liderarlas. Entonces la primera, que es la inteligencia artificial, por hoy es China. En la computación cuántica son los norteamericanos, y en los minerales raros creo que asistiremos a una carrera que ya existe por seguir colonizando, pero en el espacio, para saber quién puede obtener mayores réditos. Ahí me parece que eso tiene que ver con ese nuevo orden o desorden, porque a partir del que gobierne eso podrá
podrá imponer o dominar cosas de aquí en adelante. Súper. Para... Terminamos con la invitación. Sí, está genial eso, porque recuerda que la geopolítica también es el... Bueno, entonces vamos cerrando. Sí, ya. La invitación entonces a que hagamos, no sé, un feedback, una retroalimentación, con qué se quedan de este espacio. Quienes han estado en Trump no tienen comportamientos tan díscolos como habíamos mencionado, no voy a quedar con esa palabra, y este nuevo orden mundial, pues tendríamos que pasar también por ese intervencionismo de Estado, esas declaratorias desde el Estado, ese mandatario estatal, cómo se viven y cómo se ven a partir de ese nuevo orden mundial, qué es lo que está defendiendo, qué es lo que ve, ese que yo no estoy viendo. Bueno, me gustaría escucharlos, es posible. Y solo un dato antes de la retroalimentación, yo lo pienso así, yo puedo estar equivocado, la geopolítica es un tablero de ajedrez. Hay unas figuras que tienen unas capacidades y se mueven de unas maneras, que son unos estados, y hay otros estados que son otras figuras y tienen otras capacidades, ¿cierto? ¿Y quién tiene la capacidad de mover el tablerito? ¿Quién no tiene la capacidad de mover el tablerito? ¿Quién es la reina? ¿Quién es el rey? ¿Cómo se mueve? ¿Cierto? ¿Cómo los demás lo defienden? Y cómo él gobierna partes de ese escenario para gobernar el mundo. Ya, me devuelvo, qué pena. Entonces buscamos retroalimentación. ¿Alguien quiere hablar? El profe. Que el humano promedio sí debe ser chino, precisamente porque la inteligencia artificial viene por allá. Si ustedes hacen el ejercicio de cómo se ven los guatemaltecos o los de Bolivia, pues muestran delincuentes. O sea, la inteligencia artificial genera ya la reflexión de cuál es esa cultura y la plasma en imágenes que Pero supuestamente es interesante porque representan. entonces también nos pone ese arquetipo al que tenemos que llamar al otro. El poder blanco. Ajá. Es decir, se crean las imágenes que buscan que las personas empiecen a tomar decisiones sobre qué es con lo que yo estoy de acuerdo y qué es con lo que estoy en contra. En términos psíquicos es aquello con lo que yo me identifico y con lo que no me identifico es diferente. Y lo que es diferente, yo algún día puedo llegar y decir lo quiero aniquilar. ¿Cierto? Que es como el eje de muchos conflictos que tenemos. Y que ese conflicto del que tú hablas de quién va a empoderar, sin duda el conocimiento, la generación de que yo no conozco la información de otro país, pero la consulto a través de un ChatGPT, de una inteligencia artificial, y el resumen que me da es negativo, yo asumo, y así es como estamos también haciendo transferencia de cultura. Y es súper, súper denso también. Ahí, Poder para blanco. mí va ganando ese poder. por ahora. Poder blanco. Muchas gracias. Y gracias nuevamente, profesores, por el espacio. Muy sabrosa pues la conversación que han realizado en torno al nuevo orden mundial. De pronto me voy a centrar un poquito más como en la parte económica, que está también alineada con eso que llamamos la nueva arquitectura financiera internacional. Pues que de nueva ya no es tan nueva, porque ya tiene su tiempo, pero que creo que está allí como alineada con estas configuraciones en torno a lo geopolítico. Y entonces uno encuentra en esas nuevas arquitecturas económicas, financieras, contables también, la emergencia de estándares. No sé si ustedes de pronto reconocen, yo creo que sí, pues que también en este nuevo orden geopolítico hay un conjunto de estándares que emergen en distintas disciplinas y en distintas profesiones. Lo que en última instancia, desde el punto de vista de la geopolítica, es un intento de homogeneizar el mundo, ¿cierto? Un intento de generar un pensamiento único. Por supuesto, pensamiento único que termine siendo el dominante, el hegemónico, el ortodoxo, no dando cabida entonces a esas diversidades de pensamiento o a esas heterogeneidades de pensamiento. Entonces los estándares, por ejemplo en mi disciplina en la que principalmente trabajo, que es la contabilidad, hay estándares para cualquier cantidad de cosas. Y eso entonces lo que hace es que le resta al profesional, en el afán de conocer el estándar, saber cómo se aplica, aplicarlo bien,
en ese afán pues no queda otra cosa sino que conocer el estándar, o sea, no hay tiempo de reflexionarlo, cuestionarlo críticamente. Entonces creo que esa estandarización es parte importante de esta configuración en torno a un pensamiento único. Pensamiento único que, entre otras cosas, termina siendo también fundamentado por teorías económicas y políticas de naturaleza ortodoxa, especialmente pues las teorías económicas marginalistas, o lo que llamaríamos las teorías económicas también de la economía neoclásica, en donde fundamentalmente se presume, aunque la realidad ha demostrado empíricamente distintas veces lo contrario, pero se sigue insistiendo, y esto se enseña en pregrado, en posgrados a nivel de maestría y doctorados todavía en economía, se sigue insistiendo en que efectivamente hay unos mercados de competencia perfecta, en que hay unos sujetos que se supone que son racionales, en que los sujetos o los individuos llamados empresas también buscan pues una maximización de beneficio. Entonces estos estándares, cuando uno observa las teorías que fundamentan estos estándares, hablo de estándares pues económico y contables, pues lo que uno observa allí son teorías de corte de neoclásico marginalista que están fundamentando ese tipo de estándares. Me parece que me gustaría de pronto en otra conversación, si de pronto así ustedes lo consideran pertinente, incorporar la variable ambiental, porque creo que en torno a eso también hay unos movimientos en torno, por ejemplo, a la escasez del agua, en torno, por ejemplo, a la venta, por ejemplo, de bonos de carbono, en torno, por ejemplo, a determinados derechos de contaminar que pagan algunos países y venden otros. Entonces creo que en torno a lo ecológico y a lo ambiental también hay unos movimientos geopolíticos allí, y allí entonces también los países latinoamericanos pues son protagonistas en la medida en que en Latinoamérica pues hay una cantera de biodiversidad importante, y entonces allí pues es como significativo pues reflexionar eso. Bueno, no, aquí tomé muchas notas, pero pues también es para otras conversaciones, pero muchas gracias. Profe, con lo de la estandarización, creo que lo vivimos mucho a nivel de la universidad, cuando había un afán, incluso direccionado por la OCDE, de que se tenían que incluir las normas, las NIF. Entonces había que cambiamos pensum académico, porque había que acondicionarlo a esas normas internacionales, a esas normas financieras. Entonces homogeneizar es también darle una única lectura, es también imponer visiones de desarrollo. Creo que también pasa por esa parte. Y eso pasó con el discurso de las competencias en la educación. Muchas gracias por el espacio, por esta conversación. De la conversación yo me quedo bastante con la idea del nuevo orden mundial, pero no tanto por la parte física, por la parte de la geopolítica espacial, sino también más por esas tendencias de comportamiento en las que el poder quiere reflejarse. Me refiero me gustaría entender más las estrategias que tiene, por ejemplo, Trump de bajar su poder, que desde mi posición de estudiante reconozco que tengo que estudiar mucho más y tengo que aprender mucho más del tema, pero esa posición que están comentando de bajar su poder para poder saldar deudas internacionales y que esto va a conllevar inevitablemente al nuevo orden mundial, me parece muy interesante, pero no solamente la estrategia que están teniendo los poderes en este momento, sino la manera en cómo nosotros la percibimos y en cómo eso va a dictar nuestros comportamientos en un futuro, ya que nosotros casi que por naturaleza, por lo menos en el entorno actual, tenemos una permeabilidad muy grande. Nosotros no conocemos estas culturas asiáticas, euroasiáticas, como para poder
proyectarnos en un futuro cómo va a ser el nuevo orden mundial. O sea, es un tema totalmente nuevo y parte de eso viene desde nuestra cultura, tanto como de la cultura occidental que se nos ha implantado. Entonces, poder conocer más en una siguiente ocasión y estudiando también de mi parte cómo va a ser este nuevo orden mundial, cómo nos va a afectar, para dónde vamos a ir nosotros, me parece algo muy interesante y me quedo con la interrogante de esta conversación. Gracias. Gracias a ti. Bueno, de nuevo, este espacio que hemos titulado Hablemos de es la oportunidad de convocar no solamente estudiantes, sino la comunidad universitaria a que nos hagamos preguntas y tengamos un espacio posible de conversación, una dinámica donde ustedes puedan entender un poco más un tema y lo podamos llevar pues a cuestionarnos. Aclaraciones importantes, yo creo que siempre hemos dicho, no estamos en el lugar de la verdad, nosotros aportamos información, tenemos unos datos, son para el conocimiento público y es para que de ahí hagamos una construcción entre todos. Eso creo que es lo más relevante. Y dos, una conclusión para mí importante, hablamos del orden, no se les olvide, orden sin desorden no existe. Entonces es necesario que vamos por fases de desorden para poder lograr algún tipo de orden. Claro, incluso lo hemos titulado como las entropías, ¿cierto? Claro. Necesario. ¿Y quién habla de orden? Pues es que quién nos dijo que hay un nuevo orden, o sea, eso también hay que interpretarlo y hay que reflexionar. Entonces me parecen importantes esas reflexiones. Muchas gracias por invitarme.